Bienvenido a PIP, Paola Ponroy, César Abraham, te saludamos, ¿cómo estás? Un Hola. gusto que nos hayas Un atendido y gusto, nos des esta Paola y César. entrevista. Un placer. ¿Qué es la eutanasia? Bueno, ustedes lo definieron bien en ese momento, previamente. En realidad se refiere a un acto, o sea, un proceso activo de provocar la muerte. En el caso de Uruguay, se hizo una aprobación por vía legislativa, vale señalarlo porque ahí hubo una aprobación el mes pasado de aproximadamente 2/3 de los votos de la Cámara Alta, de los senadores, y fue evaluado lo que se llama acá Ley de Muerte Digna, eh, y el Poder Ejecutivo en este momento tiene 180 días, bueno, ya están corriendo para reglamentar la ley, ¿no? Operativamente hablando, es el Ministerio de Salud que va a hacer la reglamentación de la ley, es decir, todos los detalles operativos, el establecimiento de una comisión de revisión de casos, auditorías y todos los pasos operativos para la ejecución real que todavía no está, ¿no? Falta justamente esa reglamentación, con determinadas condiciones y con determinados pasos que establece la ley. Vos como profesional de la salud, ¿qué mirada tenés? Teniendo en cuenta esto, que los médicos son formados para poder extender la vida de la persona que están tratando lo más posible. Digo, ¿cuál es tu mirada acerca de esta posibilidad de tener una muerte digna? Sí, en realidad, eh, a ver, nosotros ahora en Uruguay al menos la discusión se va trasladando, ¿no? Porque esta va a ser un recurso posible, ya no pasa por si me gusta o no me gusta, porque eso involucra, como ustedes bien decían, componentes morales, religiosos, que Uruguay, vale la pena aclarar, es un país laico, entonces eso, si bien hay opiniones emitidas, quizá tiene más peso la laicidad en Uruguay que lo que pueda pasar en Argentina, por ejemplo. Con respecto a la religión, Eh, claro. exacto. Pero bueno, yo en particular, capaz que les digo lo último que quería decir, después les cuento un poquito algunos aspectos de lo que sería la operativa y las condiciones de quién puede acceder a esto, pero yo lo veo, y esto es una opinión, como un último recurso al final de un proceso asistencial de cuidados que deben incluir los cuidados paliativos y que, bueno, al final de la vida pueden pasar a ser una opción para el paciente, que no hay obligación ni para el paciente ni para el médico, ¿no? Pero es una opción más, por lo tanto, los que han defendido esta ley lo hacen en nombre de, sobre todo, el principio de autonomía, que es un principio ético básico, pero también en nombre del principio de compasión y solidaridad, porque algunos pacientes llegan al extremo de una situación de decadente en su calidad de vida que ni siquiera podrían por sí mismos quitarse la vida, ¿no? Entonces es una situación muy compleja en ese sentido, y lo que siempre creo que nos preocupa a todos los médicos es que, como pasos previos, parte de lo que se está ofreciendo, parte de lo que tiene que estar siempre incluido en los cuidados al final de la vida, son los cuidados paliativos, ¿no? Ahora sí, vamos a detallar, o nos gustaría que nos detalles de qué manera se lleva adelante la eutanasia, digamos, o por lo menos en los conceptos en los que los debatieron en el Uruguay, en qué casos y cómo son los procedimientos. Y las condiciones para acceder a esa solicitud, la ley dice que es para mayores de edad, o sea, más de 18 años, para personas psíquicamente aptas, que eso es un punto de debate,
con patologías incurables, irreversibles y en fase terminal. Y otro punto de debate que dice la ley, que tengan un sufrimiento insoportable, ¿no? Y eso lo pondría entrecomillado, pues son dos palabras que dan para debatir, con un grave deterioro de su calidad de vida. Y creo que está cuidado algunos términos de la ley para que no se extienda, por lo menos en su inicio, a otras condiciones. Por ejemplo, tienen que haber 2 médicos como mínimo participantes en este proceso. Solo pueden hacerlo los prestadores del sistema de salud, no pueden hacerlo clínicas privadas. Y la solicitud para empezar el proceso la tiene que hacer el paciente por sí mismo, en forma escrita y personal, a uno de los médicos, y después empieza el camino, digamos, que lleva a que el médico, si a su vez acepta participar de este proceso, porque puede no aceptar y dar objeción de conciencia, pero si lo acepta pasa a un segundo médico que también debe aceptar, y ahí vuelve al paciente con una nueva entrevista con el médico tratante para su ratificación. Entonces, son solo toda una serie de pasos. Si hay 2 médicos que pongan objeción de conciencia, está previsto una junta médica que tenga por lo menos 3 médicos, incluyendo un psiquiatra y un especialista en la enfermedad que lo ha llevado al paciente a su condición terminal, para dar curso a la solicitud, ¿no? Julio, objeción de conciencia es decir, yo no voy a matar a nadie como médico. Trayéndolo a lo Sí, yo criollo. puedo como médico en términos prácticos decir, yo me niego a participar de esto, lo dejo escrito, de que por objeción de conciencia no participo, y lo paso a otro médico. Que dicho sea de paso, yo lo que veo en eso, más allá por eso le decía que lo que uno piensa en las condiciones en que ahora estamos en Uruguay, creo que lo que yo piense, opine, pasa a un segundo plano, porque la ley ya está aprobada. Entonces, si yo me hago objeción de conciencia, y esta es mi opinión, lo único que hago es trasladarle el problema a otro, ¿no? Pero no estoy solucionando el problema del paciente, y creo que mi opinión es que no tengo que evadir la responsabilidad de buscar una solución a un problema que el paciente está planteando, ¿no? O una necesidad. Sobre todo teniendo en cuenta, corregime si me equivoco, vos sos médico intensivista, esto es, trabajás ¿Sí? en terapia intensiva, digo, cuando uno está en terapia hay situaciones que son como muy, muy cruciales. Entiendo que como médico vos también muchas veces podés, bueno, sos como el primer testigo ahí del sufrimiento y del padecimiento que muchas veces tiene esa persona donde, bueno, todos los mecanismos médicos insisten en sostenerlo con vida. El desgaste del paciente, de su entorno, de quienes tienen que cuidarlo, de quienes acompañan también esa agonía. Sí, igual te confieso que, a diferencia del imaginario popular, digamos, creo que la eutanasia se va a aplicar no en el contexto de la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque en terapia intensiva la mayoría de los pacientes que tenemos, obviamente tienen riesgo vital, pero están cursando muchas enfermedades agudas o enfermedades graves. Entonces la posibilidad de la muerte es una posibilidad ya presente para la familia, por ejemplo. Claro. Por algo se ingresa a la terapia intensiva. La persona ya viene con un desencadenante, un trauma grave, una infección grave, etcétera. Entonces, las condiciones son otras, y muchas veces cuando entramos en lo que estamos convencidos que es futilidad terapéutica, es decir, ya lo que estamos haciendo ya no sirve, tenemos que evitar lo que se llama la obstinación terapéutica, ¿no? El encarnizamiento, y ahí empezamos a aplicar otros principios éticos, por ejemplo, el de proporcionalidad terapéutica. Yo empiezo a dejar de hacer cosas que ya no benefician al paciente, e incluso algunos recursos tecnológicos invasivos que, si no benefician al paciente, no los tengo que hacer,
no los tenemos que hacer, y eso no tiene nada que ver con la eutanasia, ¿no? Pero lo digo para aclarar porque en la terapia intensiva usamos más la proporcionalidad terapéutica que las condiciones en las que se va a ver más frecuentemente un paciente que está pidiendo eutanasia, que de repente es un paciente con una enfermedad crónica, que está lúcido y que ya no quiere vivir y de repente está en la casa y conversando con su médico tratante y con su familia, ¿no? Julio, ¿cómo hace el paciente si está en un estado, perdón, ya casi terminal para poder escribir o decir quiero que me apliquen la eutanasia? Perdón, que de paso que es como una inyección. Sí, todavía no está reglamentada la ley, por lo tanto el protocolo operativo no está todavía establecido, pero sí, la idea es que son inyecciones de medicamentos que terminan rápidamente con la vida, pero lo que tú decías al principio, en cuanto a si no puede ni mover las manos para firmar, la ley eso lo tiene previsto, de que lo puede hacer la persona con un testigo y en forma presencial con el médico puede firmar el testigo en su lugar. Es decir, por ejemplo, una persona paralizada, ¿no? Que no podría, por razones motrices, firmar un documento de solicitud. Claro. ¿Lo puedo dejar en testamento? Ya es una cuestión más legal, pero te pregunto por las dudas, capaz que lo sabes. ¿Puedo dejar en testamento si me llego a enfermar y Bueno, llego a tener una enfermedad terminal que me apliquen la eutanasia? sí, eso es una de las cosas que se ha discutido. Lo que está totalmente reglamentado antes que eso es lo que en Uruguay ya se conoce desde el 2009 como ley de voluntad anticipada, que en realidad también se le ha llamado ley del buen morir, que eso es distinto, pero tiene que ver con esto, obviamente, porque estamos hablando de cuidados al final de la vida, pero se refiere a oposiciones a tratamientos y procedimientos médicos nuevos, por ejemplo, tratamientos invasivos, e incluso negación a ingresar a una unidad de cuidado intensivo o terapia intensiva, como dicen ustedes, en una condición de enfermedad grave o de patología terminal. Eso ya está previsto desde hace años en la ley de voluntad anticipada, que no es exactamente, que es otra ley, ¿no? Que Claro, no es eutanasia, ¿no? Claro, claro. En realidad ahí hay un concepto que no es lo mismo evitar tratamientos o dejar de hacer cosas que provocar en forma activa la muerte de la persona, ¿no? Son dos cosas bien diferentes. Totalmente, totalmente. Te agradecemos muchísimo este contacto, nos parecía importante poder hablar con alguien de la República Oriental del Uruguay a instancias de que es noticia lo que está sucediendo y lo decíamos, ¿no? Bueno, la muerte es uno de los grandes tabúes, cuesta mucho hablar sobre este tema por la polémica que genera y porque en definitiva estamos hablando sobre, bueno, si nos asiste o no el derecho de elegir en qué momento interrumpir nuestro paso por este plano y nuestra vida, y bueno, nos parecía interesante poder tener tu mirada acerca de todo esto, que insistimos, es un tema sensible y que seguramente se va a instalar con enorme polémica en la Argentina. Sí, en Uruguay, déjame decir una cosa que me parece importante. Uruguay es dicho por la OMS, es el primer país en accesibilidad a cuidados paliativos. Se ha extendido mucho y probablemente los datos de este año no están, pero van a andar cerca de 90% de cobertura, si no más. Entonces, estamos en un camino donde las personas que se han opuesto a esta ley por el tema clásico, de esa clásica discusión de paliativos versus eutanasia, creo que es bueno saber de que se ha avanzado muchísimo con los cuidados paliativos, tanto en calidad, digamos, y en formación de equipos y capacitación, como en fiscalización por parte del gobierno y auditorías, como alcance geográfico, ¿no? Porque también es una realidad y creo que también se vive en Argentina, no es lo mismo la medicina en las áreas metropolitanas o capitalinas que en zonas alejadas,
Y Uruguay, bueno, tiene la ventaja de ser geográficamente pequeño, entonces la accesibilidad no es un problema tan grande tampoco. Claro. Acá Dios sigue atendiendo en Buenos Aires, a lo que nos pasa a nosotros. Dios sigue atendiendo allá. Julio, antes de cortarte, me queda una pregunta. ¿Lo legal prima sobre lo religioso, pensando en estas religiones ortodoxas que no permiten cambios de sangre, transfusión de sangre, que no permiten operaciones? Bueno, lo que pasa es que ahí, ante todo, juega el principio de autonomía del paciente, Ah, ¿no? Nosotros tratamos pacientes, incluso en terapia intensiva, a los cuales, por ejemplo, tienen una anemia grave y se niegan, y ya lo sabemos, y está la expresión escrita de que se van a negar a recibir hemoderivados, por ejemplo, ¿no? Transfusiones, glóbulos rojos. Y nosotros respetamos eso. bien. Vamos a hacer todo lo posible con esas salvedades. No le vamos a dar hemoderivados porque el paciente ya expresó que por razones religiosas, por ejemplo, no quiere eso. Entonces, ahí está lo legal. En realidad, lo legal no queda por encima de lo religioso, sino que prima la autonomía, porque la eutanasia no va a ser ni obligatoria ni para el paciente ni para el Para el médico. médico. Exacto. Entonces, queda como una opción, digamos, en cuidados al final de la vida, una opción del paciente, ¿no? Julio Pontet Duval, médico de Uruguay, la verdad ha sido un placer tenerte en esta edición de PIP TV. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Quedamos a las órdenes siempre. Igualmente, Gracias, a muy disposición. amable. Muchas gracias.